Bienvenidos a Relatos Macabros, donde la oscuridad se encuentra con lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en relatos aterradores que te harán temblar. Si les gusta el miedo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas. Ahora apaga las luces, suban el volumen y que comience el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que nuestros abuelos conocen, pero que nosotros, los jóvenes, creemos que son solo cuentos para asustar. Pero les voy a contar algo que me pasó hace poco. Algo que me cambió para siempre. Y después de escuchar mi historia, tal vez entiendan que hay cosas en la oscuridad que es mejor no buscar. Mi nombre es Arturo. Tengo 17 años y soy de Chihuahua. Lo que les voy a contar pasó hace apenas unas semanas, cuando fui con mi primo Raúl a visitar a mi abuela. Raúl tiene 20 años y siempre ha sido como mi hermano mayor. Él tiene un carro viejo pero que funciona bien, así que decidimos ir juntos al rancho donde vive mi abuela. El rancho está lejos de todo. Queda en medio del monte rodeado de árboles y tierra seca. Para llegar tienes que tomar una carretera de terracería que parece no acabar nunca. Mi abuela vive ahí sola desde que murió mi abuelo. Dice que le gusta la tranquilidad, que la ciudad la vuelve loca. Nosotros la visitamos cuando podemos, aunque no es muy seguido porque está muy retirado. Ese día salimos como a las 5 de la tarde. Pensábamos llegar antes de que oscureciera, pero el carro de Raúl empezó a fallar a medio camino. Perdimos como una hora arreglándolo en la carretera. Para cuando volvimos a arrancar, el sol ya se estaba metiendo. Raúl manejaba rápido, tratando de llegar antes de que fuera de noche. Pero el camino de terracería es peligroso cuando está oscuro. No hay luz, no hay casas, no hay nada más que monte y monte. Solo los faros del carro alumbraban adelante, y todo alrededor era negro. Eran como las 7 de la noche cuando ya estábamos cerca del rancho de mi abuela. Yo iba viendo por la ventana, tratando de ver algo entre los árboles, cuando de repente Raúl pisó el freno tan fuerte que me fui para adelante. ¿Qué pasó?, le grité asustado. Él no me contestó, solo apuntaba con el dedo hacia el camino. Yo volteé y lo vi. En medio de la carretera había un animal. Al principio pensé que era un perro, pero era demasiado grande. Era del tamaño de un becerro, todo negro, con el pelo largo y sucio. Pero lo que más me asustó fueron sus ojos. Brillaban en la oscuridad como dos focos rojos. No era el brillo normal que hacen los ojos de los animales cuando les da la luz. Era algo diferente. Algo que no era natural. El animal nos miraba fijamente. No se movía. Solo estaba ahí parado, bloqueando el camino, con esos ojos rojos clavados en nosotros. Y entonces empezó a hacer un ruido. No era un ladrido ni un aullido. Era algo horrible, como un quejido mezclado con un gruñido. Me puso la piel de gallina. «Tócale el claxon», le dije a Raúl, pero mi voz salió temblorosa. Raúl tocó el claxon varias veces. El sonido rompió el silencio de la noche, pero el animal no se movió. Seguía ahí parado, mirándonos con esos ojos que parecían estar llenos de odio. «Avánzale despacio», le dije. «A lo mejor se quita». Raúl empezó a mover el carro muy despacito, pero cuando nos acercamos más, el animal abrió la boca y dejó salir ese ruido otra vez. Era tan fuerte que lo sentimos dentro del carro. Y entonces, así como estaba, se dio la vuelta y corrió hacia el monte. Lo vimos perderse entre los árboles, pero yo juro que antes de desaparecer, volteó una última vez a vernos. Los dos nos quedamos callados por un momento. Sentía mi corazón latir muy rápido. Raúl tenía las manos apretadas en el volante, tan fuerte que se le veían blancos los nudillos. «¿Qué demonios era eso?», preguntó Raúl con voz ronca. «No sé», le dije, «pero vámonos de aquí, rápido». Raúl aceleró y seguimos por el camino. Ninguno de los dos dijo nada más hasta que llegamos al rancho de mi abuela. La casa estaba con las luces prendidas, y eso me hizo sentir un poco mejor. Me bajé del carro casi corriendo y toqué la puerta. Mi abuela abrió con una sonrisa grande. Es una señora ya mayor, con el pelo blanco y arrugas en la cara, pero todavía se ve fuerte. Nos abrazó a los dos y nos hizo pasar. Pensé que ya no llegaban.
dijo ella mientras nos llevaba a la cocina. Ya está la cena lista. Nos sentamos a la mesa y mi abuela nos sirvió frijoles con carne y tortillas hechas a mano. Pero yo casi no podía comer. Seguía pensando en ese animal del camino. Seguía viendo esos ojos rojos en mi mente. Raúl tampoco comía mucho. Se veía nervioso, moviendo la comida en el plato con el tenedor. Finalmente mi abuela se dio cuenta. «¿Qué les pasa, muchachos?», preguntó ella. Se ven como si hubieran visto un espanto. Raúl y yo nos miramos. No sabíamos si contarle o no, pero al final Raúl habló. «Abuela, cuando veníamos para acá vimos algo en el camino. Un animal muy grande como un perro, pero del tamaño de un becerro. Tenía los ojos rojos y hacía unos ruidos horribles. La cara de mi abuela cambió. Se puso seria y vi algo en sus ojos que me asustó. Era miedo. Mi abuela nunca tiene miedo de nada». «¿A qué hora lo vieron?», preguntó ella con voz baja. «Como a las 7», dije yo. Estaba en medio del camino. No se quería quitar hasta que le tocamos el claxon varias veces. Mi abuela se quedó callada por un momento. Luego se levantó y fue a cerrar todas las ventanas de la casa. Yo la veía sin entender qué estaba pasando. Cuando terminó, volvió a sentarse con nosotros y nos miró muy seria. «Ese no era un perro normal», dijo ella. «Era un nahual». «¿Un nahual?», pregunté yo. Había escuchado esa palabra antes, pero no sabía bien qué significaba. Mi abuela asintió. «Sí, mi hijo. Un nahual es una persona que puede convertirse en animal. Son brujos, gente que hace pactos con cosas oscuras para tener ese poder. Por el día son personas normales, pero por la noche se transforman y salen a hacer maldades». Yo sentí un escalofrío. Eso no puede ser real, pensé. Pero la manera en que mi abuela lo decía, tan seria y segura, me hacía dudar. «Abuela, esos son solo cuentos», dijo Raúl tratando de sonar valiente. Pero yo noté que su voz temblaba un poco. «Ojalá fueran solo cuentos, mijo», dijo mi abuela. «Pero aquí en el monte todos sabemos que los nahuales existen. He vivido aquí toda mi vida y he visto cosas que no te imaginas. Ese perro que vieron no es la primera vez que aparece. Lleva semanas rondando por aquí. Los vecinos del rancho de al lado también lo han visto. Y cada vez que aparece, pasan cosas malas». «¿Qué tipo de cosas?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Mi abuela se acercó más a nosotros y bajó la voz como si alguien pudiera estar escuchando. «Hace 2 semanas, el hijo de don Memo salió a revisar sus vacas en la noche. Al día siguiente lo encontraron tirado en el monte. Decían que se había caído del caballo, pero yo vi las marcas en su cuerpo. Eran rasguños como de garras. Y tenía moretones por todos lados, como si algo lo hubiera arrastrado. Sentí que se me helaba la sangre. Raúl también se veía pálido. Los dos nos miramos y supe que estaba pensando lo mismo que yo. Ese animal que vimos no era normal. Por eso les digo», siguió mi abuela, «cuando se haga de noche no salgan de la casa por nada del mundo. No importa qué escuchen allá afuera. No importa si oyen voces o llantos o lo que sea. No abran esa puerta. Los nahuales son muy inteligentes. Saben cómo engañar a la gente para que salga. Y una vez que estás afuera, ya no hay nada que hacer». Yo asentí, pero por dentro estaba aterrado. De repente el rancho de mi abuela no se sentía tan seguro. Me di cuenta de que estábamos en medio de la nada, rodeados de oscuridad, y que ese animal que vimos sabía dónde estábamos. Terminamos de cenar en silencio. Mi abuela nos mostró el cuarto donde íbamos a dormir. Era un cuarto pequeño con 2 camas y una ventana que daba al monte. Raúl cerró bien la ventana y corrió las cortinas. Ninguno de los dos dijo nada, pero sé que estábamos pensando lo mismo. Me acosté en mi cama, pero no podía dormir. Cada ruido que escuchaba me ponía nervioso. El viento moviendo los árboles, el crujir de la madera de la casa. Todo me asustaba. Raúl tampoco dormía. Lo escuchaba moverse en su cama, inquieto. Fueron pasando las horas. Yo miraba el techo tratando de calmarme, diciéndome que todo estaba bien, que mi abuela había cerrado todo y que estábamos seguros. Pero entonces escuché algo que me heló la sangre. Eran rasguños. Venían de afuera, de la pared del cuarto. Sonaba como si algo estuviera rascando la madera con las uñas. Scratch, scratch, scratch. Despacio al principio, pero cada vez más fuerte. «Raúl», susurré, «¿estás escuchando eso?». «Sí», respondió él con voz temblorosa. «¿Qué es eso?».
Los rasguños siguieron. Ahora se movían como si algo estuviera caminando alrededor de la casa, rascando las paredes mientras pasaba. Scratch, scratch, scratch. Y entonces llegaron a la puerta del cuarto. Los dos nos quedamos paralizados en nuestras camas. Los rasguños ahora estaban justo en la puerta. Y entre los rasguños, escuchamos algo más. Una respiración, pesada, como la de un animal grande. El picaporte de la puerta empezó a moverse. Alguien, o algo, estaba tratando de abrir. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Quería gritar, pero no me salía la voz. Entonces escuchamos la voz de mi abuela desde su cuarto. No abran esa puerta. Quédense quietos y no hagan ruido. Nos quedamos ahí, en silencio total, mientras el picaporte seguía moviéndose. Los rasguños eran cada vez más fuertes, más desesperados. Pero la puerta no se abrió. Después de lo que pareció una eternidad, los rasguños se detuvieron. La respiración pesada se alejó, pero yo sabía que esa cosa seguía ahí afuera, esperando. Pasé el resto de la noche despierto, con los ojos abiertos mirando la oscuridad. Cada ruido me sobresaltaba. Raúl tampoco durmió. Lo escuchaba respirar rápido en su cama, asustado como yo. Los minutos se sentían como horas. Yo solo quería que amaneciera, que saliera el sol y todo eso terminara. Cuando por fin empezó a clarear, sentí un alivio enorme. La luz del amanecer entraba por las cortinas y los sonidos del monte volvieron a ser normales. Pájaros cantando, el viento moviendo las hojas. Todo parecía tranquilo otra vez. Raúl y yo nos levantamos al mismo tiempo. Ninguno había dormido nada. Teníamos ojeras y nos veíamos cansados. Salimos del cuarto con cuidado y fuimos a la cocina. Mi abuela ya estaba ahí, preparando el desayuno. ¿Cómo durmieron?, preguntó ella, pero por la manera en que nos miraba sabía la respuesta. No dormimos nada, abuela, dije yo. Esa cosa estuvo toda la noche ahí afuera, rascando las paredes, tratando de entrar. Mi abuela suspiró y negó con la cabeza. Lo sé, mijo. Yo también lo escuché. Por eso les dije que no abrieran. El nahual quería que salieran. Así es como atrapan a la gente. Raúl se veía enojado. Abuela, esto es demasiado. No podemos quedarnos aquí. Ese animal es peligroso. Deberíamos irnos hoy mismo. Mi abuela lo miró con tristeza. Sí, mijo. Tienen razón. Este no es lugar para ustedes ahorita. Pero espérense a que esté bien claro el día. No se vayan todavía con poca luz. Desayunen primero y descansen un poco. Desayunamos rápido. Yo solo quería irme de ahí. El rancho ya no se sentía como el lugar tranquilo que conocía. Ahora se sentía peligroso, como si algo malo estuviera esperando en cada sombra. Después del desayuno, Raúl y yo nos sentamos en la sala. Mi abuela estaba en su cuarto arreglando unas cosas. Yo miraba por la ventana hacia el monte. Todo se veía normal con la luz del día, pero yo sabía que ahí afuera, en algún lugar entre esos árboles, estaba esa cosa esperando a que cayera la noche otra vez. Las horas pasaron lento. Decidimos quedarnos hasta la tarde para ayudarle a mi abuela con unos trabajos del rancho. Raúl arregló una cerca que estaba rota y yo ayudé a mi abuela con las gallinas. Todo el tiempo yo volteaba a ver hacia el monte, nervioso, esperando ver esos ojos rojos entre los árboles. Pero no pasó nada. El día fue tranquilo. Cuando el sol empezó a bajar, como a eso de las 5 de la tarde, le dijimos a mi abuela que ya nos íbamos a ir. Tengan mucho cuidado en el camino, nos dijo ella, abrazándonos fuerte. Y si ven algo raro, no se detengan. Sigan manejando hasta que lleguen a la carretera principal. Le prometimos que tendríamos cuidado. Subimos al carro de Raúl y empezamos a alejarnos del rancho. Yo volteé a ver a mi abuela por la ventana. Se veía pequeña y sola parada ahí en la puerta de su casa. Me sentí mal por dejarla ahí sola, pero también tenía miedo de quedarme. Manejamos en silencio por el camino de terracería. El sol todavía estaba arriba, pero ya se estaba poniendo. Las sombras se hacían más largas. Yo iba mirando el monte a los lados, buscando cualquier señal de ese animal. Y entonces Raúl pisó el freno. ¿Qué pasa?, le pregunté asustado. Se me acabó la gasolina, dijo él golpeando el volante con frustración.
No puede ser. Pensé que tenía suficiente para llegar a la gasolinera. Sentí que se me caía el alma al piso. Miré el reloj del carro. Eran las 6 de la tarde. En menos de una hora iba a oscurecer. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, sintiendo el pánico subir por mi pecho. Raúl se quedó pensando. Tengo un galón de gasolina de emergencia en la cajuela, pero no va a ser suficiente para llegar muy lejos. Tal vez alcance para regresar al rancho de tu abuela. No, dije yo rápido. No podemos volver, tenemos que seguir adelante, aunque sea llegar más cerca de la carretera principal. Raúl asintió. Se bajó del carro para sacar el galón de gasolina. Yo me quedé adentro, mirando nervioso hacia todos lados. El monte estaba muy callado, demasiado callado. Ya no se escuchaban pájaros ni nada, solo el viento moviendo las hojas. Raúl echó la gasolina en el tanque y volvió a subir. Arrancamos otra vez y seguimos por el camino. El motor sonaba bien, pero yo sabía que la gasolina no iba a durar mucho. Pasaron como 20 minutos. El sol ya casi se había metido. El cielo estaba de un color naranja oscuro, casi rojo. Y entonces, el motor empezó a fallar. El carro dio unos jalones y se apagó. Nos quedamos ahí parados en medio de la nada. Se acabó, dijo Raúl con voz derrotada. Ya no tenemos gasolina. Los dos nos quedamos sentados ahí sin saber qué hacer. Yo saqué mi celular, pero no había señal. Estábamos demasiado lejos de todo. La oscuridad empezaba a caer rápido sobre nosotros. Vamos a tener que caminar, dijo Raúl. No podemos quedarnos aquí. ¿Caminar?, le dije. Raúl, ya casi es de noche. Esa cosa va a andar por ahí afuera. No tenemos otra opción, Arturo. Si nos quedamos aquí sentados, va a ser peor. Sabía que tenía razón, pero tenía mucho miedo. Nos bajamos del carro y empezamos a caminar por el camino. La luz se iba apagando cada vez más. Yo caminaba rápido, casi corriendo, mirando todo el tiempo hacia los lados. Después de caminar como media hora, ya estaba completamente oscuro. No se veía nada. Raúl prendió la linterna de su celular para alumbrar el camino, pero la luz no llegaba muy lejos. Todo alrededor era negro, y entonces lo escuchamos. Ese ruido horrible que habíamos escuchado la noche anterior, ese quejido mezclado con gruñido, venía del monte, a un lado del camino. Los dos nos detuvimos. Raúl alumbró con su celular hacia donde venía el sonido, pero no vimos nada. Solo árboles y oscuridad. Sigamos caminando, susurró Raúl. Rápido. Empezamos a caminar más rápido, casi corriendo. Pero el ruido nos seguía. Ahora venía de otro lado, como si esa cosa estuviera moviéndose alrededor de nosotros, rodeándonos. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me iba a explotar. Tenía tanto miedo que casi no podía respirar. Y entonces, en un segundo, todo cambió. Escuchamos un llanto. Era el llanto de una mujer suave y triste, que venía de entre los árboles. Sonaba como alguien que estaba sufriendo, que necesitaba ayuda. ¿Escuchaste eso?, me preguntó Raúl deteniéndose. Sí, dije yo. Pero acordate de lo que dijo mi abuela. Los nahuales engañan a la gente. Ese no es real. Pero suena como alguien que necesita ayuda, dijo Raúl mirando hacia el monte. Raúl, no, le dije agarrándolo del brazo. Es una trampa, pero el llanto seguía. Cada vez sonaba más triste, más desesperado. Y Raúl empezó a caminar hacia el monte, hacia donde venía el sonido. Raúl, no vayas, le grité. Pero él no me escuchaba. Estaba como hipnotizado por ese llanto. Lo seguí, tratando de detenerlo, pero él caminaba rápido entre los árboles. La oscuridad era total ahí adentro. Solo la luz de su celular alumbraba un poco adelante. Raúl, por favor, regresemos al camino, le supliqué. Pero entonces el llanto cambió. Se convirtió en una risa. Una risa horrible, grave, que no sonaba humana. Y de entre los árboles aparecieron esos ojos rojos. El nahual estaba ahí, a solo unos metros de nosotros. Era enorme, mucho más grande de lo que se veía en el camino. Su pelo negro brillaba bajo la luz del celular de Raúl, y sus ojos nos miraban con un odio puro. «¡Corre!», gritó Raúl empujándome. «¡Corre, Arturo!». Yo corrí. Corrí tan rápido como pude de regreso hacia el camino. Escuchaba a Raúl corriendo detrás de mí. Y también escuchaba al nahual.
sus pasos pesados, sus gruñidos, corriendo detrás de nosotros. Llegué al camino y seguí corriendo sin voltear atrás. Pero entonces escuché un grito, el grito de Raúl. Me detuve y volteé. Raúl estaba en el suelo. El nahual lo tenía agarrado de la pierna, arrastrándolo de regreso hacia el monte. Raúl trataba de agarrarse de algo. Gritaba mi nombre, pedía ayuda. «¡Raúl!», grité yo. Pero estaba paralizado. No podía moverme. El miedo me tenía clavado ahí en el camino. Vi cómo el nahual arrastraba a Raúl entre los árboles. Vi cómo Raúl trataba de pelear, de soltarse, pero esa cosa era demasiado fuerte, y entonces desaparecieron en la oscuridad. Los gritos de Raúl se fueron apagando hasta que solo quedó el silencio. Me quedé ahí parado, temblando, llorando, sin poder creer lo que acababa de pasar. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez minutos, tal vez horas. Solo sé que cuando por fin pude moverme, empecé a correr otra vez. Corrí toda la noche por ese camino. No sé cómo llegué, pero eventualmente vi las luces de la carretera principal. Llegué a una gasolinera y le pedí ayuda a la gente que estaba ahí. Les conté todo llorando, pero la mayoría no me creía. Decían que estaba en shock, que me había pasado algo pero que estaba confundido. Llamaron a la policía. Les dije dónde había pasado todo. Al día siguiente salieron a buscar a Raúl. Yo los acompañé, aunque no quería regresar ahí. Fuimos por el camino hasta donde el carro de Raúl se había quedado sin gasolina. Y ahí, a unos metros del camino, entre los árboles, lo encontramos. Raúl estaba tirado en el suelo. Ya no se movía, ya no respiraba. Tenía rasguños por todo el cuerpo, marcas profundas como de garras. Su ropa estaba rota. Tenía moretones en los brazos, en las piernas, en la cara. Se veía como si algo lo hubiera arrastrado por todo el monte. La policía hizo preguntas. Dijeron que tal vez había sido un animal salvaje, un puma o un oso. Yo les dije que no, que había sido un nahual, pero nadie me creyó. Me miraban con lástima, como si estuviera loco por el trauma. Pasaron los días. Tuvimos el funeral de Raúl. Su mamá, mi tía, estaba destrozada. Yo también. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos rojos. Escuchaba esos rasguños en las paredes. Escuchaba los gritos de Raúl pidiendo ayuda. Fui a ver a mi abuela una última vez. Le conté todo lo que había pasado. Ella solo lloró y me abrazó. Yo debía advertirles mejor, decía ella. Yo debía hacer que se quedaran hasta el día siguiente. Esto es mi culpa. Pero yo sabía que no era su culpa. Era culpa de esa cosa, de ese nahual que seguía ahí afuera, en el monte, esperando a su próxima víctima. Mi abuela me dijo que ella también se iba a ir del rancho, que ya no se sentía segura ahí, que esa cosa había ganado, que el monte ya era de él. Han pasado semanas desde eso. Yo sigo aquí en Chihuahua tratando de seguir con mi vida normal. Pero nada es normal. Cada noche tengo pesadillas. Veo a Raúl siendo arrastrado. Veo esos ojos rojos mirándome en la oscuridad. Y lo peor es que sé que esa cosa sigue ahí. Sigue en ese monte esperando. Tal vez esperándome a mí. Porque yo fui el que escapó. Yo fui el que dejó a Raúl ahí. A veces en la noche, cuando todo está oscuro y callado, escucho rasguños en mi ventana. Y sé que algún día, esa cosa va a venir por mí. Porque los nahuales no olvidan. Y yo dejé ir a uno de los suyos. Por eso les cuento esta historia. Para que sepan que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que nuestros abuelos conocen y que nosotros deberíamos respetar. Y si alguna vez, en medio de la noche, en un camino solitario, ven un animal con ojos rojos que hace ruidos horribles, no se detengan, no salgan del carro. Y sobre todo, no importa que escuchen ahí afuera, no importa si escuchan llantos o voces pidiendo ayuda, no salgan a ver, porque si lo hacen, tal vez no vivan para contarlo. Historia 2. Hay cosas en los caminos de México que no se pueden explicar. Cuando uno pasa tantas noches en la carretera, se da cuenta de que este país guarda secretos muy antiguos. Secretos que es mejor no despertar. Mi nombre es Andrés. Soy de Veracruz, de un pueblo cerca de Álamo. Llevo 15 años manejando tráiler. Pero nada me preparó para lo que pasó aquella noche de octubre.
La noche en que perdí a mi hijo Mateo, todo empezó como un viaje normal. Tenía que llevar un cargamento de Veracruz hasta Monterrey. Era una ruta larga, como de 12 horas, si todo salía bien. Mateo, mi hijo de 13 años, me había rogado que lo dejara ir conmigo. Era octubre y tenía unos días libres en la escuela. Mi esposa no estaba muy convencida, pero yo pensé que sería buena idea. Pasaríamos tiempo juntos, él conocería mi trabajo, y además, siempre es mejor no manejar solo en esos tramos tan solitarios. Salimos temprano por la mañana. Mateo estaba emocionado. Llevaba su mochila con videojuegos, botanas y una cobija. Se sentó en el asiento del copiloto con una sonrisa enorme. No sabía que esa sonrisa sería de las últimas cosas que recordaría de él. Las primeras horas fueron tranquilas. Mateo y yo platicamos de todo. Me preguntaba sobre el tráiler, sobre los lugares que había conocido, sobre las historias de la carretera. Yo le contaba cosas divertidas, anécdotas de otros choferes, pero me cuidaba mucho de no mencionarle las cosas raras. Las cosas que uno ve de noche y que prefiere olvidar. Cuando empezó a oscurecer, ya llevábamos como 7 horas de camino. Estábamos pasando por una zona de Hidalgo, una parte donde la carretera se mete entre cerros y hay muy pocas casas. El paisaje era de puro monte y neblina. Mateo se había quedado dormido con la cabeza contra la ventana. Yo empezaba a sentir el cansancio. Llevaba muchos días sin dormir bien por otras entregas, y sabía que no era seguro seguir manejando así. Busqué con la mirada algún lugar donde parar. Necesitaba aunque sea unas horas de descanso antes de continuar. A lo lejos vi un claro junto a la carretera. Era como una zona de tierra donde otros trailers habían parado antes. Se veían las marcas de las llantas en el suelo. Había un árbol grande y frondoso, y más allá solo se veía el monte oscuro. No era el mejor lugar, pero tampoco había muchas opciones por ahí. Me salí de la carretera y estacioné el tráiler bajo el árbol. Apagué el motor y el silencio que siguió fue muy pesado. Demasiado silencio. Ni siquiera se escuchaban grillos o animales del monte. Solo un silencio raro que me puso la piel chinita. Mateo se despertó con el movimiento. ¿Ya llegamos, papá?, me preguntó con voz dormida. No, mijo. Vamos a descansar aquí unas horas. Necesito dormir un poco antes de seguir. Él se estiró y miró por la ventana hacia la oscuridad. Está muy oscuro aquí. Sí, pero es seguro. Cierra bien tu puerta y duérmete, en unas horas seguimos. Los dos nos acomodamos en los asientos. Yo tenía una cobija extra que siempre cargo. Se la pasé a Mateo y él se tapó hasta la nariz. Podía ver en sus ojos que estaba un poco nervioso, pero no dijo nada. Buenas noches, mijo. Buenas noches, papá. Cerré los ojos tratando de dormirme rápido. El cansancio era mucho, y en pocos minutos sentí que me iba hundiendo en el sueño. Pero había algo que no me dejaba descansar del todo. Una sensación rara en el estómago. Como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes explicar qué es. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 1 hora, tal vez 2. Lo que sí sé es que me desperté de golpe con un sonido que me heló la sangre. Eran rasguños. Rasguños largos y fuertes contra el metal del tráiler. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido siguió. ¡Rash! ¡Rash! Como uñas o garras arrastrándose por el costado del tráiler, justo debajo de mi ventana. Me quedé completamente quieto, con el corazón latiéndome rapidísimo. Volteé a ver a Mateo. Él también estaba despierto, con los ojos muy abiertos y la cobija hasta la barbilla. Nos miramos sin decir nada, pero en sus ojos vi el mismo miedo que yo sentía. El rasguño siguió, más fuerte ahora, y luego escuchamos otra cosa. Un sonido como de respiración pesada, un jadeo que no sonaba del todo animal pero tampoco humano. Era algo entre los dos, algo que no debería existir. Papá, susurró Mateo con la voz temblorosa. Shh. Le hice seña de que se quedara callado. El rasguño se movió. Ahora estaba más cerca de la puerta del conductor. Y luego escuchamos algo peor. Un golpe seco contra la puerta. Y otro. Y otro. Como si algo quisiera entrar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué demonios estaba ahí afuera? Los golpes siguieron. Cada vez más fuertes.
El tráiler se movía un poco con cada impacto. Y luego, para mi horror, escuché que intentaban abrir la puerta. La manija se movía de arriba a abajo. Mateo empezó a llorar en silencio. Yo no sabía qué hacer. Quedarme dentro, salir a enfrentarlo, pero ¿enfrentar qué? Y entonces todo se detuvo. Los golpes pararon. Los rasguños pararon. El silencio regresó, pero era peor que los ruidos. Porque ahora sabía que algo estaba ahí afuera, esperando. Esperé varios minutos sin moverme. Mateo también estaba inmóvil, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Yo necesitaba saber qué era. Necesitaba verlo para entender con qué estábamos tratando. Muy despacio tomé la linterna que guardaba debajo del asiento. La encendí y la apunté hacia mi ventana. No vi nada, solo la oscuridad del monte y el árbol. «Me voy a bajar», le dije a Mateo. «No, papá, no salgas», me suplicó agarrándome del brazo. «Tengo que ver qué es, mijo. Quédate aquí con las puertas cerradas. No abras por nada del mundo». Abrí la puerta despacio con la linterna en una mano. El aire de la noche estaba frío y pesado. Olía raro, como a tierra mojada y algo más, algo podrido. Bajé del tráiler y alumbré alrededor. No había nada. Caminé hacia donde habían venido los rasguños y entonces lo vi. En el metal del tráiler había marcas profundas. Rasguños largos y gruesos que habían quitado la pintura. Eran como de garras muy grandes y fuertes. Pasé mi mano por encima y sentí lo hondo que estaban. Lo que fuera que había hecho eso tenía una fuerza increíble. Alumbré hacia el monte con la linterna. Los árboles formaban una pared negra y silenciosa. Nada se movía. Pero yo sabía que algo me estaba mirando desde ahí. Lo sentía en los huesos. Di unos pasos más allá del tráiler, tratando de ver mejor. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros adelante. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un perro, pero cuando la luz le pegó de lleno me di cuenta de que no era un perro normal. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida. Estaba parado como a 10 metros de mí, completamente inmóvil. Era flaco, tan flaco que se le marcaban todas las costillas. Su pelo era gris y estaba todo sucio y enredado. Pero lo peor era su cara. Dios mío, su cara. No era una cara de perro. Era algo más. Los ojos eran grandes y brillaban con la luz de mi linterna, pero no como brillan los ojos de un animal. Brillaban con algo más. Como si hubiera inteligencia ahí dentro. Como si estuviera pensando. El hocico era largo y tenía los colmillos de fuera, pero la forma de la cara era rara. Demasiado plana para ser un perro. Y cuando me miró, juro que vi algo humano en esos ojos. Me quedé paralizado. No podía moverme. Esa cosa me estaba mirando fijamente y yo sentía que si me movía, se iba a lanzar sobre mí. Pasaron varios segundos que parecieron horas, los dos sin movernos. Y entonces esa cosa abrió la boca. Y lo que salió de ahí no fue un ladrido. Fue un sonido que nunca voy a poder olvidar. Era como un gemido mezclado con algo parecido a una voz. Como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera. Era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. Me eché para atrás de un salto y corrí hacia el tráiler. Subí de un brinco y cerré la puerta con fuerza. Mis manos temblaban tanto que apenas pude poner el seguro. Mateo me miraba aterrado. «¿Qué era, papá? ¿Qué viste?» No pude contestarle. Estaba tratando de recuperar el aire. Mi corazón latía tan rápido que me dolía el pecho. «Papá, dime». Mateo estaba llorando otra vez. «No sé qué era, mijo, pero tenemos que irnos de aquí, ahora». Metí la llave en el contacto con manos temblorosas. Pero antes de que pudiera arrancar el motor, escuchamos un golpe seco arriba de nosotros. Los dos volteamos hacia arriba. Algo pesado había caído sobre el techo de la cabina del tráiler, y entonces empezaron los rasguños, justo arriba de nuestras cabezas. Podíamos escuchar cómo las garras arañaban el metal, una y otra vez, más fuerte cada vez. Mateo gritó. Yo también quería gritar, pero no me salía la voz. La cosa estaba arriba del tráiler. Había saltado y ahora estaba sobre el techo. Los rasguños seguían y seguían. Y luego escuchamos que se movía. Se estaba arrastrando hacia el frente, hacia el parabrisas. «No mires hacia arriba», le grité a Mateo, pero ya era tarde. Los dos miramos al mismo tiempo. Y ahí estaba. Esa cara horrible apareció colgando desde arriba.
mirando hacia nosotros a través del parabrisas. Estaba al revés, con la cabeza colgando, pero nos miraba directamente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su boca se abrió mostrando todos esos dientes largos y amarillos. Mateo empezó a gritar sin parar. Yo también grité. Arranqué el motor desesperado. El tráiler tosió un par de veces antes de encender. Esa cosa en el parabrisas no se movía. Solo nos miraba con esos ojos que no eran de animal. Pisé el acelerador a fondo. El tráiler se sacudió y empezó a moverse. Pensé que la cosa se iba a caer, pero no. Se agarró con sus garras al techo y ahí se quedó. Salí disparado de ese lugar. Las llantas levantaron tierra y piedras. Aceleré todo lo que pude para llegar a la carretera. Cuando llegamos al asfalto, tomé velocidad. El tráiler iba a más de 100 kilómetros por hora, pero esa cosa seguía ahí arriba. Podía escucharla moviéndose sobre el techo, arañando, golpeando. Mateo estaba gritando y llorando al mismo tiempo. Yo también estaba aterrado, pero tenía que sacar esa cosa de encima. Empecé a mover el volante de un lado a otro, haciendo que el tráiler se moviera bruscamente por la carretera. Y entonces pasó lo peor. Esa cosa se dejó caer del techo y cayó justo sobre el cofre del tráiler, adelante de nosotros. Se quedó ahí, agarrada con sus garras, mirándonos a través del parabrisas. Ahora la podíamos ver completa, y era horrible. Su cuerpo era delgado y deforme. Las patas traseras eran muy largas, casi como piernas humanas pero torcidas. Y esa cara espantosa que nos miraba con odio. Mateo dejó de gritar. Se quedó callado mirando a esa cosa con los ojos muy abiertos. Estaba en shock. Yo no sabía qué hacer. No podía frenar porque esa cosa se nos iba a echar encima. No podía seguir manejando así. Y entonces vi que Mateo abrió su puerta. ¡No!, grité, pero ya era tarde. Mateo se tiró del tráiler. A esa velocidad. Simplemente abrió la puerta y se aventó. Frené de golpe. El tráiler derrapó por toda la carretera. Esa cosa del cofre salió volando hacia adelante con el frenazo. Cuando el tráiler se detuvo, yo estaba gritando el nombre de mi hijo. Bajé corriendo. Mateo estaba tirado en el asfalto como 30 metros atrás. Corrí hacia él. Gracias a Dios estaba vivo. Tenía raspones y sangre en la cara, pero estaba vivo. «Mateo, mi hijo». Él se levantó aturdido. Me miró con los ojos perdidos. Y entonces miró detrás de mí y empezó a gritar otra vez. Me di vuelta. Esa cosa estaba ahí en medio de la carretera, a unos 20 metros de nosotros. Se había levantado y ahora estaba parada en dos patas, como una persona, pero no era una persona. Mateo salió corriendo, no hacia el tráiler. Corrió hacia el monte, hacia la oscuridad. «Mateo, no, regresa». Corrí detrás de él, pero él era más rápido. Estaba tan asustado que corría como si tuviera alas. Se metió entre los árboles y yo detrás de él gritando su nombre. El monte estaba oscuro, no veía nada. Solo escuchaba los pasos de Mateo adelante y los míos. Y detrás de mí escuchaba otra cosa, pasos más pesados. Esa cosa nos estaba siguiendo. «Mateo, para, por favor». Pero él no paraba. Seguía corriendo entre los árboles. Yo tropezaba con las ramas y las piedras, pero no dejaba de correr. No podía perderlo. Y entonces ya no escuché sus pasos. Se habían detenido. O se habían alejado tanto que ya no los alcanzaba a oír. Me detuve tratando de escuchar. Mi respiración era tan fuerte que no me dejaba oír nada más. «Mateo», grité con todas mis fuerzas. «Mateo». Nada. Solo silencio. Y la oscuridad del monte alrededor de mí. Busqué toda la noche. Grité hasta quedarme sin voz. Caminé por todo el monte con mi linterna, que ya casi no tenía pila, pero no encontré nada, ni un rastro de Mateo. Cuando salió el sol todavía estaba buscando. Estaba lleno de rasguños y cortes por las ramas. Mis piernas apenas me sostenían, pero seguí buscando. Llamé a la policía. Vinieron con perros y más gente. Buscaron durante días. Trajeron helicópteros. Peinaron todo el monte. Pero nunca encontraron nada. Ni su ropa, ni sus zapatos. Nada. Mi hijo desapareció esa noche, como si la tierra se lo hubiera tragado. Han pasado 2 años desde entonces.
2 años sin dormir bien. 2 años sin dejar de buscar. He vuelto a ese lugar cientos de veces. He preguntado en todos los pueblos cercanos. He hablado con curanderos y gente que conoce las leyendas del nahual. Todos me dicen lo mismo, que el nahual se lleva a quien más quieres, que no es un animal normal, que es una persona que se transforma, y que cuando el nahual se lleva a alguien, es para siempre. Mi esposa no me perdona, ya no vive conmigo. Me culpa por haber llevado a Mateo en ese viaje, y tiene razón, es mi culpa. Debí haberme quedado en el tráiler, no debí salir a ver qué era. Debí arrancar y salir de ahí desde el principio, pero ya no puedo cambiar nada. Todavía manejo tráiler, es lo único que sé hacer. Pero cada vez que paso por un camino oscuro, cada vez que veo un monte en la noche, busco entre los árboles, busco a mi hijo, o busco a esa cosa. No sé cuál de las dos cosas sería peor encontrar. A veces, cuando paro a descansar en la carretera, escucho rasguños en el metal del tráiler, y me pregunto si es el nahual, si ha regresado por mí, o si solo son los recuerdos que me están volviendo loco. Ya no sé qué es real y qué no. Lo único que sé es que perdí a mi hijo esa noche, y que nunca lo voy a recuperar, porque hay cosas en estos caminos que no se pueden explicar, y hay pérdidas que nunca se pueden reparar. El monte se quedó con Mateo, y yo me quedé aquí, manejando estas carreteras solitarias, cargando con una culpa que nunca se va a ir. Esa es mi historia. La historia de la peor noche de mi vida. La noche en que el nahual me quitó lo que más quería en este mundo. Y lo peor de todo es que sé que esa cosa sigue ahí afuera, en algún lugar de estos montes, esperando a que otro padre cometa el mismo error que yo. El error de bajar la guardia. El error de creer que puede proteger a su hijo de cosas que no entiende. Porque contra el nahual no hay protección. Cuando decide llevarse a alguien no hay nada que puedas hacer. Solo te queda vivir con el dolor y con la pregunta que nunca tendrá respuesta.